Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de el entrenamiento en elíptica. Como sabéis, ahora estamos en plena cuarentena, no podemos salir a hacer ejercicio y muchos estamos desempolvando pues todos los aparatos que tenemos por casa, rodillo, steps, elíptica, cinta, y claro, pues nos empiezan a surgir dudas. Así que hoy voy a responder la pregunta de Soldier en el consultorio, que es sobre la elíptica, y os daré varios consejos o cosas a tener en cuenta cuando hacemos nuestros entrenamientos en elíptica. La pregunta, como he dicho, viene de Soldier G y nos dice: hola, me gustaría saber si los kilómetros en la elíptica son iguales a los de hacer running. Y si le ponen más resistencia, ¿cuenta como más kilómetros o eso da igual? Gracias. Bueno, Soldier, te voy a explicar cómo cuentan los kilómetros por lo general las elípticas. En las elípticas lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que hacemos un paso sería lo equivalente a una zancada en correr. ¿Qué suelen hacer la mayoría de elípticas? Pues cada paso tienen puestos, o cada zancada en la elíptica tienen medidos unas distancias, y cuanto más pasos das, más distancias recorres y más rápido vas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, cuando tú le subes la resistencia a la elíptica, vas más despacio y suele contar menos distancia. Eso por lo menos en las elípticas que yo he subido en mi gimnasio o la que tengo en casa. Es decir, si tú quieres hacer más distancia en la elíptica, lo que tienes que intentar es subir las revoluciones. ¿Qué son las revoluciones? Las revoluciones en la elíptica son pues la cadencia al correr. ¿Cómo se suelen medir las revoluciones en la elíptica? Pues suele poner RPM y suele ser un valor que suele ser o 60 o 120 o 90, 180, todo depende si nos mide la zancada de un pie o de dos. Es decir, podemos llevar una frecuencia, una zancada, unas RPM de 70, que significaría que estamos haciendo 70 pasos por minuto, o si lo miráramos en el otro formato serían 140 pasos por minuto. Nosotros, cuando medimos la cadencia corriendo, se dice que lo ideal es hacer 80 pasos por minuto. Hay 80 pasos, 180 pasos por minuto sería lo ideal. En este caso, en la elíptica, llegar a esa cadencia es realmente complicado, pero sería estar entre los 70, 65, 75 pasos por minuto, o si nos lo mide con los dos pies, pues estar en torno a los 150, 140... Pero en fin, eso más o menos sería la teoría. ¿Qué problema tenemos con las elípticas? Pues por ejemplo, yo que voy al Forma Sport o en el gimnasio, en Cite Sport, tenemos diferentes elípticas de diferentes marcas. Puedo ir a una misma cadencia que mi compañero, pero dependiendo de la marca de la elíptica, mide más o menos distancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor una elíptica tiene puesto que cada zancada es 1,20 m y la elíptica de al lado tiene que cada zancada es 1,5 m. Entonces, si los dos llevamos a lo mejor una frecuencia de 70-75 pasos por minuto, ¿qué pasa? Que como sus pasos son de 1,5 m y los míos de 1,20 m, él va a ir más rápido que yo y va a hacer más distancia. De todas maneras, cuando entrenamos en elíptica, entrenamos en rodillo, entrenamos en cinta, siempre intentamos buscar la equivalencia a kilómetros corriendo. Es decir, ¿a cuánto equivale una hora de rodillo? ¿A cuánto equivale una hora de cinta con pendiente? ¿A cuánto equivale a lo mejor una hora de step? Y eso realmente, pasarlo todo a kilómetros es muy difícil. Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor tú puedes hacer en la elíptica 40 minutos y pensar que estás yendo a un ritmo de 5 minutos el kilómetro y dices, pues he hecho 8 kilómetros. O a lo mejor dices, pues mira, una hora de rodillo a tantas pulsaciones es como hacer 14 kilómetros corriendo por llano. Mi consejo es que si quieres contabilizar todo el volumen del entrenamiento que estás haciendo ahora en cuarentena, pues lo que haría yo sería contabilizarlo por tiempo. Es decir,
¿Cómo lo hago yo? Yo mezclo bastante, como sabéis, rodillo, cinta de correr y correr en la calle. Yo mido mis semanas de entrenamiento o el volumen de entrenamiento por tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí una semana buena de entrenamiento suele estar a lo mejor en 10-12 horas a la semana. Cuando meto más volumen o hago alguna tirada un poquito más larga, pues me voy a las 15-16 horas. Y una semana de competición, de descarga o que hago un poquito más de recuperación, pues a lo mejor en 7-8 horas, 6 horas. ¿Qué es lo bueno de contabilizar todo el entrenamiento en horas? Pues que al final el entrenamiento, si lo contabilizas en horas, hagas el deporte que hagas, tú tienes más o menos un volumen de entrenamiento semanal que lo puedes comparar con todas las semanas o todos los entrenamientos del año. Es decir, si tú en una época de volumen te vas siempre a las 14, 15, 16 horas, sabes que para ti una época de volumen es estar en las 15, 16 horas. Ahora, si estás en cuarentena y tienes más tiempo, pues a lo mejor sería un buen momento para intentar aprovechar y hacer un poquito más de volumen. Luego, en una fase de competición, que normalmente ya sabéis que en competición, en la última fase, metemos más intensidad y bajamos el volumen, pues a lo mejor una semana o unas semanas precompetición podrían ser de 7-8 horas en cuanto al tema de volumen. Si nosotros contabilizamos el volumen en nuestros entrenamientos, en vez de intentar pasarlo todo a kilómetros, va a ser una forma mucho más fiable. Aquí lo único que habría que tener en cuenta, que eso ya es que lo podemos medir con una escala de esfuerzo o es algo un poquito personal, no es lo mismo a lo mejor hacer 10 horas de correr que 10 horas de bici, pero eso ya cada uno en su planificación tendría que tener en cuenta qué porcentaje de horas son de bici, qué porcentaje de horas son de elíptica y qué porcentaje de horas son de correr. Incluso podríamos tener en cuenta el porcentaje de horas que son de gimnasio. De este modo podemos saber que a lo mejor en una fase de competición el volumen de correr es un 90% respecto a lo mejor un 10% de bici, que son sesiones suaves. Pero en épocas de volumen podemos meter un 40-50% de bicicleta y 50% de correr. ¿Qué diferencia hay entre el periodo de volumen o el preparatorio respecto al de competición? Que conforme más cerca estamos de la competición, más específico tiene que ser el entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que iremos quitando horas de bici para dárselas al correr. Ahora mismo, como estamos en cuarentena, hay que hacer lo que se puede. Esto lo he hablado con varios atletas. Ahora no es un momento de pensar en marcas personales, en llegar fuertes a las competiciones, en sacar el máximo rendimiento. Ahora en cuarentena es simplemente un momento para pasarlo lo mejor posible, perdiendo lo mínimo posible. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar mantenernos activos, aprovechar para fortalecer el core, hacer vídeos de gimnasia, hacer fondo en bici, algunas series. Todo lo que hagamos ahora, lo que va a provocar es que cuando nos levanten la cuarentena y podamos salir a correr, cojamos un nivel de forma óptimo en una semana, en 2, en 3, en 4 o en 5. Es decir, ¿en qué lo vamos a notar? Pues si una persona en cuarentena tiene cinta de correr, tiene elíptica, tiene rodillo, seguramente cuando empiece otra vez a correr en la calle, en la montaña, en la pista, en un plazo de 2-3 semanas va a ponerse más o menos al mismo nivel que tenía antes de la cuarentena. Si una persona no hace nada, se tira 2, 3, 4 semanas parado, luego le va a costar un mes, 2 meses o 3 meses volver a coger el mismo nivel que tenía antes de la cuarentena. De esto tengo algún vídeo que lo podemos refrescar, que es cuánto se pierde la forma física cuando no entrenamos. Y está demostrado que si hacemos actividad física regular, aunque sea de mantenimiento de otros deportes, el nivel de condición física no mejora, pero se mantiene o desciende muy lentamente. Es decir, al final, aunque no estemos haciendo entrenamientos en la montaña, lo vamos a notar muchísimo cuando estamos haciendo pues elíptica, rodillo, escaleras, corriendo por casa, por el terreno si tenemos un chalet, y se va a notar muchísimo. Ahora puede parecer una tontería, pero cuando nos levanten la cuarentena se va a ver muy claramente quién en estos 3-4 semanas de cuarentena ha estado haciendo los deberes, ha estado haciendo gimnasia, ha estado haciendo fuerza, rodillo, bici o cinta,
y quién se ha tirado los 2, 3, 4 semanas sin hacer nada. Pero ya os digo que esto se va a notar sobre todo cuando terminemos la cuarentena. ¿Cuál es el problema? Que estamos muchos encerrados en casa y se junta el sedentarismo con la comida, es decir, y al final eso es una combinación mortal. ¿Por qué? Porque al estar en casa tienes siempre más ansiedad, picas un poquito más y si encima no te mueves, algunos pueden terminar la cuarentena habiendo estado 3, 4 semanas sedentarios y con 2, 3, 4, 5 kilos de más. Ahora podéis pensar que exagero, pero ya os digo que cuando pase este periodo de cuarentena se va a notar mucho quién ha hecho los deberes y quién no, y ya veréis como al final quien está esforzando ahora en cuarentena haciendo bici, rodillo, escaleras, lo que se pueda o clases de gimnasia por internet, lo va a agradecer muchísimo. Y sobre todo, yo digo que si hacéis los deberes ahora, después de la cuarentena, en 2, 3 o menos de un mes, estaréis casi a vuestro máximo nivel. Así que, Soldier, espero haberte ayudado. Me he enrollado un poquito más en el tema, pero yo creo que es interesante hablar estas cosas. Ahora mismo es un momento para entrenar, mantener y sobre todo eso, intentar no perder la motivación. Así que dejamos la pregunta de Soldier G aquí y como siempre os dejo aquí abajo para que me podáis hacer consultas, sugerencias que tengáis para entrenamientos o dudas de poder hacer ahora pues en la cuarentena, del entrenamiento o de lo que necesitéis. Así que como siempre dejo el vídeo de aquí y un saludo y hasta el próximo vídeo.